He estado esta semana con unos quebrantos de salud. De pronto notan mi voz un poco más grave de lo que es, pero voy a predicar en el nombre del Señor en esta mañana y voy a trazar su palabra. A veces en medio de los quebrantos de salud nos acordamos de orar. Mi familia está compuesta por 7 hermanos más. Todos son cristianos, pero estamos en diferentes iglesias. Y mi hermano me decía que nosotros los adventistas nos hemos quedado en el pasado, porque en la iglesia él se manifestaban sanación y se manifestaban expulsión de demonios, pero en nuestra iglesia no. Y yo le dije, hay ciertas cosas que debemos estudiar antes de esto. Este tema, hermanos, me llevó a buscar eso, porque las diferentes iglesias consideran esto como una bendición, la bendición de Dios para sus hijos. Y encontré que en la actualidad, hermanos, existen más de 1900 denominaciones solo en Colombia que se denominan cristianas. Pero las estadísticas dicen que de esas 1900 iglesias, el 93% de esas iglesias predica un evangelio de prosperidad, milagros y bendiciones. Esto es conocido como la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Y la definición de esto es un conjunto no sistematizado de doctrinas de ciertos grupos religiosos que enseñan que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia externa de la bendición de Dios. En otras palabras, si usted tiene su negocio, usted vive su vida y está enfermo, o su negocio no anda, usted no es bendecido por Dios. Existe un motivo para que Dios no lo bendiga. Estas iglesias predican ese evangelio, que el solo hecho de ser nosotros hijos de Dios, tenemos derecho a que Dios se vea obligado a bendecirnos. Todos los seres humanos anhelamos la bendición de Dios, deseamos eso. Todos los cristianos deseamos que Dios nos bendiga. Pero encontré que la primera lucha por la bendición la encontramos en el libro de Génesis, y quiero que me acompañen en el capítulo 27, y leeré del versículo 41 al 45. Génesis 27, 41 al 45. Y dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Si usted quiere tener un conocimiento más amplio de esta historia de Jacob y Esaú, va a tener que estudiar desde Génesis 24 en adelante. Pero si hacemos un recorderis en esta mañana, en dicha historia dice que Rebeca, cuando estaba embarazada vio que en su vientre había una lucha, algo sucedía, y el Señor le contestó y le dijo: sí, en tu vientre hay tienes 2 hijos ahí, pero serán 2 reinos, pero con una característica: el mayor le servirá al menor. Y Rebeca y Jacob crecieron con esta promesa, que Dios la bendición se la iba a dar al menor. Pero también dice que ella arguyó un plan junto a su hijo para engañar a Isaac, para alcanzar esa bendición. Y esa bendición le pertenecía a Esaú por derecho propio, pues era el primogénito. Y la historia decía que el primogénito era el que tenía el derecho a la bendición. Pero se desarrolla por eso, por alcanzar la bendición de Dios a través de Isaac. Saben, hermanos, para el mundo la bendición es
una expresión con la que se invoca la protección de Dios y su Espíritu Santificador sobre una persona, un lugar o una cosa. Cuando usted le dice a alguien Dios lo bendiga, usted dice yo quiero darte una porción especial del Espíritu de Dios para que tú estés más santificado, digamos así. Pero para los hebreos, hermanos, la bendición es la palabra braja, y para ellos traduce adorar, ser investido de un poder superior para alcanzar el éxito, la prosperidad, la fecundidad y una larga vida. La bendición de Dios para los hebreos, hermanos, no solamente incluía las cosas temporales que nosotros tenemos en este mundo. Para un hebreo la bendición de Dios era llegar a la meta, alcanzar el cielo como nuestra morada eterna. Y usted ve que para los hebreos la bendición es muy importante. El autor judío Ross Garbour, hermano, en su libro The Family Blessing, la bendición familiar, ofrece la siguiente definición: es la acción intencional de impartir el favor y el poder de Dios a una vida. Yo quiero decirte en esta mañana 3 verdades. Es una promesa de Dios el bendecirnos. Dios ha prometido que nos quiere bendecir. Es el deseo permanente de Dios el querer bendecir a sus hijos. Dios quiere permanentemente bendecirnos como sus hijos, tenemos ese derecho, y es un juramento de Dios. En Hebreos 6, 13 y 14, Pablo nos da esta seguridad. Nos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es importante que nosotros en esta mañana entendamos esto, hermanos, que Dios tiene propósitos benévolos para nosotros, siempre piensa lo mejor para nosotros, que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros como sus hijos, que tiene planes espectaculares para nuestra vida. Pero lo terrible y peligroso que encontré en este tema, hermanos, o en este asunto, es que está en nosotros el activar la bendición. O sea, tú y yo tenemos el poder para frustrar o impedir la bendición que Dios ha jurado darnos. Nosotros la podemos frenar, la podemos parar, porque la bendición de Dios, hermanos, para nuestra vida siempre está a la puerta, siempre está ahí disponible para que el Señor la haga. Es el deseo permanente de Dios bendecirnos, pero hay circunstancias en nuestras vidas que la detienen, que la tienen ahí. Pablo, refiriéndose al conflicto de Jacob y Esaú por la bendición, en Hebreos 12, 15, 16 y 17 nos muestra el motivo por el cual Esaú fue desechado para obtener la bendición, aún antes de que naciera. Dice Pablo en Hebreos 12, 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dijimos que la primogenitura era la bendición de Dios. Versículo 17: porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este pasaje de Hebreos, hermanos, hace mención al conflicto entre Jacob y Esaú por la bendición. Pero lo importante de este pasaje en medio del libro de Hebreos es que nos da el motivo por el cual Esaú fue desechado para obtener la bendición de Dios. ¿Cómo Esaú obstruyó la bendición que le correspondía por derecho propio? Pues era el primogénito. Esaú tenía el derecho de ser de la genealogía de Jesús, pero Pablo dice que a él eso no le importaba, eso no era importante. Esaú llevaba la vida espiritual en juego. Sí, soy adventista, pero antes de ser adventista yo soy hombre, y a mí el que me la hace, porque es que, pero el Señor dijo que pusieras
sí, pero no, ese evangelio no me entra. Esaú, hermanos, llevaba la vida espiritual en juego. Y dice Pablo que era profano. Ser profano es menospreciar las cosas de Dios. Y si nosotros buscáramos una definición de profano, dice que es una persona libertina o muy dada a las cosas del mundo, inmodesto, deshonesto en el atavío o compostura, que no es sagrado ni sirve para uso sagrado, sino puramente secular. Son las personas que participan con un pie en la iglesia y con el otro pie en las cosas del mundo. Dicen que es profano, llevar la vida espiritual en juego. Pero el apóstol también nos llama la atención que cuando Esaú quiso tener la bendición, dice la Biblia que la procuró con lágrimas. Lloró por la bendición, hermanos. Gritó por la bendición, amenazó de muerte a su hermano, pero por la bendición. Pero a pesar de todo esto, no la alcanzó. Y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento y perdió la bendición que le correspondía. Saben, hermanos, en medio de Hebreos, Pablo coloca estos textos porque después de estudiar el engaño de Jacob a Esaú, muchas personas dirían, pues, ¿saben qué? Esaú tiene razón. Jacob es un engañador, le robó la bendición a su hermano. Y el apóstol nos quiere aclarar que Esaú había sido indiferente con la primogenitura, la había cambiado por un plato de lentejas. No porque si no se comiera ese plato de lentejas se iba a morir de hambre, porque si él hubiera caminado un poco más, hubieran encontrado comida en la tienda de su madre. Pero dice que había sido indiferente con eso. Hebreos 12, 15 al 17, hermanos, presenta el juicio de Dios contra Esaú. Por eso está ahí, el Señor nos muestra. Y pone a Esaú como ejemplo, hermanos, de alguien que cayó de la gracia de Dios. Y eso es bastante delicado, porque ni ustedes ni yo podríamos vivir fuera de la gracia de Dios. Pero el apóstol dice que alguien que cayó de la gracia, él lo pone como ejemplo. Y que habiendo perdido esa gracia, hermanos, nunca la recuperó. El versículo 15 de Hebreos 12 nos advierte que nos cuidemos de que ninguno de nosotros caigamos de la gracia de Dios de igual manera como cayó Esaú, porque es un versículo que está dirigido a la iglesia en general. Esaú, hermanos, perdió la bendición de estar incluido en la genealogía de Jesús. Ustedes y yo podemos perder algo peor: nuestro lugar en la familia de Dios. Pablo en Efesios 1, 3 y 4 nos dice que hemos sido llamados para heredar la bendición. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ustedes y yo no estamos por casualidad en esta iglesia, hermanos. No es que ustedes vinieran pasando, oiga, aquí como que cantan bonito. No, antes de que el mundo fuera fundado, el Señor nos escogió como sus hijos y nos escogió para ser bendecidos por Él. Ese es un derecho al que nosotros tenemos. Pero en esta mañana yo quiero compartir esta verdad contigo. Es verdad, hermanos, que Dios ha desatado bendiciones sobre cada una de nosotros, que Dios tiene miles de bendiciones para nosotros, porque somos sus hijos y herederos de esa promesa. Pero el apóstol nos advierte de cómo no perder la bendición que nos corresponde, de cómo no obstruirla. Y entonces nos dice en el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o deje de alcanzar la bendición del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe para la bendición, y por ella muchos sean contaminados. El apóstol Pablo nos advierte de no dejarnos contaminar de una raíz de amargura, motivo por el cual nosotros podemos tener frenada la bendición que Dios quiere darnos. Pero el apóstol también, hermano, nos dice que algunos la han perdido por ser profanos, pero otros por la raíz de amargura, que es lo que se va a manifestar en los tiempos del fin de la iglesia. La revista Review and Herald, hermanos, en un artículo de febrero del 2012,
que es la revista que publica nuestras estadísticas en la iglesia, cuántos somos, cuántas escuelas sabáticas, cuántas sociedades de jóvenes. Digo lo siguiente refiriéndose a este tema: la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, enfermos e incluso apartados de las gracias del Señor. La amargura desarrolla raíces con ella tales como la ira, el enojo y la maledicencia. Es una puerta abierta para que el enemigo atormente a la persona. Raíz de amargura. Bueno, yo te lo voy a decir ahora en español. La raíz de amargura es cuando alguien pues tiene problemas con un hermano y eso causa algo en el corazón de la persona, y fuera de eso empieza a hablar a los demás acerca de ese problema. Y también dice el estudio por qué viene la raíz de amargura al corazón de los cristianos, de los creyentes de nuestra iglesia. La mayoría de las veces es por una traición, y de las traiciones la más dura es la del ser que amamos, con el cual decidimos compartir nuestra vida. Pero también es cuando tú le cuentas un secreto a alguien, esa persona va y lo divulga. Tú dices: usted me clavó el cuchillo por la espalda. Muchas veces también por una injusticia, porque tú dices: es que es injusto lo que están haciendo. Por un engaño, por una agresión verbal, por una agresión física, por una agresión emocional. Cuando a ti te dicen: usted no es digno de estar en ese cargo, es una agresión emocional. Cuando no nos tienen en cuenta, cuando deciden pintar la iglesia y usted es maestro de pintura y a usted ni lo llaman para una persona que no es: oiga, pero si yo soy el que sé, ¿por qué a mí no me usan? Cuando no nos tienen en cuenta puede generar una raíz de amargura. Cuando nos roban, y usted hace negocios con un hermano y lo roba, usted dice: ese hermano que nada es un ladrón, me robó. Dice aquí: cuando nos quitan lo que es nuestro, la provisión, el empleo, el cargo, la honra. Y el estudio dice que cuando nosotros nos suceden estas cosas, empieza el corazón a llenarse de algo horrible, que es un veneno espiritual. Empieza a llenar el corazón, y ese veneno contamina el alma, y cuando abres tu boca contaminas a los que están a tu alrededor, en tu entorno. Todo esto comienza por una ofensa. El estudiar este tema, hermanos, y el haberlo entendido, cambió mi vida. Pero encontré en medio de este estudio dos grandes verdades que la verdad no me gustaron porque salieron de la boca de Jesús. La primera está en Lucas 17:1. Jesús, refiriéndose a las ofensas en la iglesia, en Lucas 17:1 dijo: imposible es que no vengan tropiezos. También dice que más hay de aquel por quien vienen. Pero el Señor dice que es imposible. Tú puedes venir a la iglesia, decir: yo no he venido a tener vida social con nadie, me entro, me arrodillo, oro, voy a participar del culto, no, nada. Pero el Señor dice que es imposible que en la vida cristiana no vengan tropiezos, no vengan ofensas. Y esto me llamó la atención, y yo quiero compartir contigo en esta mañana el método que Jesús dio para enfrentar las ofensas, porque las ofensas siempre van a estar ahí y vamos a tener que enfrentarlas, si no nos vamos a dejar contaminar de una raíz de amargura. Y no es extraño encontrar hermanos que ustedes ven, hermanos que pertenecían a la iglesia de redención, y de pronto aquí les hacen algo y se van para otra iglesia, y llegan a la otra iglesia. No, de la iglesia de redención no hay nada, esa iglesia está acabada ya, esos hermanos, ¿qué tal? Y cuando les hacen algo en esa iglesia, emigran a otra y entran en un ciclo interminable buscando la iglesia perfecta, mas nunca la encuentran. Todo porque no aplican el método que Jesús ha dado para las ofensas. Yo quiero compartir contigo esta verdad. Tú y yo tenemos derecho a la bendición de Dios. Dios ha jurado que nos la quiere dar, pero el Señor también dice que tenemos que tener presente que en medio de la iglesia van a venir las ofensas de las personas que tú menos crees.
aún de tu propia pareja. Y el Señor nos quiere dar el método con el cual nosotros vamos a tener que combatirlas si queremos ser miembros de la familia celestial. El segundo texto, hermanos, que encontré está en Mateo 18:7. Mateo 18:7. Primero dice el Señor, es imposible que no vengan las ofensas. Pero en Mateo 18:7 Jesús dijo, es necesario que vengan esas ofensas. Ahora no dijo que era imposible, dijo que era necesario. Y yo me pregunté por qué. Porque las ofensas, hermanos, llegan a sernos útiles. Y lo quiero repetir, las ofensas llegan a sernos útiles. Porque cuando a nosotros nos ofenden, nosotros revelamos la verdadera condición de nuestro corazón. Y en medio de la ofensa tú puedes tener ira, amargura o contienda. Y el apóstol dice, o paz, gracia y perdón. Las ofensas, hermanos, nos hacen madurar en nuestra vida cristiana si aplicamos el método de Jesús. Porque Jesús las lleva para una bendición mayor. Pablo en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados a heredar la bendición. Y usted dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tal vez tú perdiste el empleo por culpa de algún hermano de la iglesia. El Señor tiene un empleo mejor. ¿Saben? No te dieron cargo, no te consultaron. Dios tiene un plan diferente. Tuviste un fracaso en el amor. Tú puedes ofenderte, pero el Señor te dice, yo tengo un plan maravilloso para ti. Dios tiene una bendición mejor si aplicamos el método que el Señor dejó. Quiero ejemplificar lo que estoy diciendo con la historia de José. Y la historia de José usted la va a encontrar de Génesis 37 en adelante. Pero recordando en esta mañana, José era hijo de Jacob, era un príncipe de la tribu de Jacob. Y dice que sus hermanos le tenían rabia porque era íntegro. Y cuando la Biblia coloca un adjetivo sobre alguien es porque era íntegro, totalmente. Hace unas semanas atrás escuchaba un sermón de la integridad y el tipo contó una experiencia real de la vida de un hombre que tenía una pizzería y lo atracaban permanentemente, 3 veces al mes, 2 veces al mes. Entonces el hombre tuvo una idea y cogió la caja de domicilios de las pizzas, y las cajas de domicilio de las pizzas tienen unos hoyitos por los lados para que el calor salga. Y él dijo, pues le voy a quitar un cartoncito de eso, y comenzó a enrollar los billetes de gran denominación y los metía por el hoyito de la caja de domicilio. Cuando venían a asaltarlo, pues la caja estaba bastante bajita de fondos. Pero dice la historia que un día este hombre tuvo que ausentarse y pidieron 3 pizzas a domicilio. Y el mensajero cogió las 3 pizzas y se llevó la caja con el dinero, sin saber. Y hizo los domicilios. Y el hombre dijo, ahora en cuál de los 3 domicilios estará el dinero. Pero también dice la historia que en un hotel había un hombre con una mujer y recibieron la pizza y la mujer salió y pagó los $16.99 y destapó la caja y dijo, uy, mire qué bendición tan grande. Y comenzó a contar, eran $1,896. Y dijo, mire, eso, el Señor nos ha bendecido. Y el Señor brincó de la cama y dijo, que no, señora, usted no se va a quedar con eso. Si hay algo que yo aprendí de mi padre es la integridad. Uno no se puede quedar con lo que no es de uno. Usted no se va a robar ese dinero. Nos vamos para la pizzería a devolverlo. Dijo, pero ¿por qué? No, vamos a devolver el dinero en este instante. Y se fue a la pizzería y llegó y le dijo, señor, qué pena con usted, hoy me llegó por equivocación esta carta. Uy, gracias, yo no sabía en cuál de los 3 sitios estaba. Le voy a entregar su pizza y no se la voy a cobrar. Pero en la mesa había un hombre del canal de esa ciudad de televisión y le dijo, oiga, lo que usted hizo es loable. Yo quiero entrevistarlo en un programa de televisión que yo tengo para que la juventud aprenda eso, que nosotros de nuestros padres aprendimos la integridad, aprendimos esto, la honestidad, aprendimos. Y él dijo, sí, pero yo no puedo, no voy a salir allá. Y el dueño de la pizzería le dijo, mire, ¿por qué no acepte? Eso es muy bueno. No, yo no puedo.
Y lo insistieron tanto que lo acosaron, y el hombre llegó y llamó al dueño del principal y dijo: yo no puedo salir en ese programa porque la mujer con la que yo estaba en el hotel no es mi esposa, y si yo salgo en la televisión, imagínese. La pregunta sería: ¿era íntegro este hombre? No, pero hablaba de la integridad. Pero los hermanos de José lo llevaron cautivo y lo vendieron como esclavo por ser íntegro, y pasó a ser esclavo en la casa de Potifar. Estando en la casa de Potifar, dice que lo acusaron injustamente y fue llevado a la cárcel. Estando en la cárcel, conoció al jefe de panaderos y al jefe de coperos del faraón, y a uno le dijo: usted tuvo un sueño, en 3 días lo matan, en 3 días lo sueltan, acuérdese de mí cuando esté allá en el faraón. Pasaron 2 años. Después de 2 años el faraón soñó, y ustedes recuerdan que José pasó de la cárcel a ser el gobernador de la tierra de Egipto, que es como ser Obama hoy en día en este mundo. La pregunta sería: ¿tenía motivo José para que brotara en su corazón una raíz de amargura contra sus hermanos? ¿Sí o no? Sí. Pero miren lo que dice Génesis 45:8. Cuando José enfrentó: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Y dice: Dios me ha enviado por delante de vosotros, así que no me pusiste vosotros, sino Dios, para dar prosperidad en medio de la tierra. José no permitió que una raíz de amargura brotara en su corazón y cayera de la gracia de Dios. Esta historia confirma lo que venimos diciendo, hermanos. Las ofensas nos empujan a la bendición si aplicamos el método de Dios, porque Dios las utiliza para llevarnos a un sueño más grande. Pablo en Hebreo nos recuerda que tenemos por derecho una bendición, tenemos derecho a la bendición de Dios sobre nosotros, y tenemos que valorarla para no perderla y guardarla de la raíz de amargura. La pregunta sería, hermanos: sí, hermano Marcos, está muy bueno el sermón, o regular, pero yo quiero decirle algo. ¿Qué tengo que hacer si estoy siendo expuesto o fui expuesto a una ofensa grande? Usted no tiene ni idea lo que a mí me hicieron. ¿Qué tengo que hacer si estoy pasando en medio de esta ofensa? Pues quiero decirte algo en esta mañana: estás entre la espada y la pared. O entras a cuidar la bendición de Dios, o te quedas con la ira y el enojo que la ofensa produce. Jesús dijo: si estás en medio de esta situación, tienes que hacer afiemi. Afiemi, ¿qué palabra dije? Afiemi. Y esta semana la coloqué en el grupo de la iglesia. Es una palabra griega que traduce dejar ir, soltar, enviar fuera. Dentro de nosotros, hermanos, tenemos personas que nos han ofendido. Las tenemos en las prisiones de nuestro corazón. Y yo sé por experiencia propia cuáles son los síntomas para saber si estás pasando por esto. Y es muy sencillo, hermano, porque cuando algo malo le sucede a la persona que tú tienes en esa prisión de tu corazón sonríe. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué le pasó eso? Debería pasarle algo peor. Se lo merece. Pero cuando a ti te dicen que algo bueno le pasó, tú dices: eso es robado, quién sabe qué haría. No creo. Esos son los síntomas que da el Señor. Y tú sabes de lo que yo estoy hablando. Y Dios dice que en medio de eso Él tiene la medicina para sanarnos. Y la medicina se llama afiemi, dejar ir. Y el Señor dice: hijo, yo tengo la medicina para que no te vuelvas prisionero de emociones. Porque sentimos emociones, alegrías, odios, sentimientos, pensamientos. Duermes y te sueñas que a esa persona le pasa de todo. ¡Qué bueno! Y el Señor dice que en medio de eso seremos prisioneros. Somos prisioneros de estos sentimientos. Y además de eso, que nuestra vida será un total infierno. Y si tú no quieres pasar por esto, vas a tener que hacer afiemi. Si quieres cuidar la bendición.
que Dios anhela darte. Afiemi es cancelar una deuda de todo tipo. Cancelar la deuda. El Señor nos dice que debemos perdonar, porque cuando nosotros perdonamos nos hacemos libres, pero también hacemos libre a la persona que llevamos ahí en las prisiones de nuestro corazón. Un estudio de la Universidad de Loma Linda, hermanos, nuestra universidad en California, titulado The Number One Killer, refiriéndose a cuál es el asesino número uno de la humanidad. Dice este estudio que no es el cáncer, ni el SIDA, ni los infartos, ni el cigarrillo, ni la cerveza, nada de esto. Este estudio llegó a la conclusión que el asesino número uno de la humanidad es la falta de perdón. Porque la falta de perdón, hermano, está clasificado hoy en los libros médicos como una enfermedad. La falta de perdón. Y dice el estudio que la falta de perdón enferma, deprime, enloquece, vuelve a la gente neurótica, psicótica, psicópata, y es el principal causante de enfermedades mentales, emocionales, físicas, por no perdonar. Todas estas enfermedades, la falta de perdón, dice el estudio, produce en los creyentes enojo, rencor, ansiedad, insomnio, pesadillas, acciones violentas de venganza en los hijos de Dios. Nuestro país acabó de pasar por un plebiscito y era a veces hasta chistoso ver a los hermanos de la iglesia. Una parte decía que sí y la otra decía que no los perdonen, o sí los perdonen pero con condiciones. La condición es que tiene que haber justicia, porque es que los hijos de Dios, hermanos, definiendo cómo es el perdón. El doctor Steven Stanford, hermano, el jefe de cirugía del Cancer Treatment de la Universidad de Loma Linda, dice que negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera. Cuando usted se niega a perdonar, la amargura también trae como consecuencia un sentir de que nuestra vida no sirve para nada. Cuando usted se llena de este espíritu, de esta raíz de amargura, que no valemos, que no somos importantes, que nuestra vida no es significativa. Es que yo no valgo, yo no sirvo para nada, a mí ni en cuenta me tienen. ¿Para qué voy allá? Allá es, no. Muchos se obsesionan tanto con lo que les hicieron en el pasado que no disfrutan el presente, dice, y se les va la vida pensando en lo que les hicieron. Viven allá atrás. Sí. Otros permiten que esta raíz de amargura se arraigue tan profundo en su corazón que comienzan a identificarse permanentemente con este dolor y llega a ser parte de su personalidad. Y son esas personas que usted, en su forma de ser, usted, allá viene el amargado. ¿Ya han visto eso? Allá viene el resentido social. Y algunos le dicen, no, allá viene Olafo, ese a todo ahora está amargado, porque ha arraigado la amargura que les produce la ofensa. Al punto, hermanos, que usted ve en los noticieros que en Estados Unidos a un muchacho que le decían Willy porque era gordo, cuando tiene la edad de cómo vengarse, viene con un fusil y mata a 6. Y a diario vemos eso, lo que hoy llaman el bullying. Pero la pregunta es esta: ¿cómo me puedo curar de la amargura? Porque yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo puedo activar la bendición que de pronto está frenada porque hay amargura en mí? Tanto la ciencia médica, hermano, como la Biblia coinciden que el único remedio para la amargura es afiemi, perdonar, dejarlo ir, porque permanecer sin perdonar te lleva a perder la bendición. Saben, hermanos, en este tema de las ofensas existen dos grupos: los ofendidos y los ofensores. Porque hay hermanos que les gusta ofender. Hay hermanos que le dicen a una mujer, usted cómo está de gorda, y de pronto otras mujeres que están y lo miran, y ¿qué quiere que haga si está gorda? Solo les gusta ofender, y dice, es que la verdad hay que decirla. A los ofendidos el Señor les da unas palabras en Mateo 18, si a usted lo han ofendido. Porque en Mateo 18 Jesús describe cómo opera el reino de Dios. Y Jesús dice que debemos ser como niños,
¿Saben por qué? Porque cuando usted ofende a un niño, ¿qué pasa a la hora, a los 15 minutos? Se le olvidó. ¿Ve? Se le olvidó. Y el Señor dice que hay que humillarnos. Hay que humillarse. Hace unos meses atrás vino a la iglesia de Sotomayor una pareja de esposos llamados los Quispe. No sé si alguno asistió. Pero hermanos, el evangelio a mí me entró en banda ancha. Me entró el evangelio para decirlo en todo el pleno de una conexión en banda ancha a internet. Esta mujer contó: lo que está matando a la iglesia es esto, la falta de perdón. Y contaba la experiencia de una mujer que estuvieron predicando en Puerto Rico 2 semanas. Y cuando predicó los primeros 3 temas, la mujer se quedó ahí sentada en la primera silla y le dijo: yo necesito hablar con usted. Y entonces le dijo: no, hermana, pero lo que sucede en Estados Unidos, hermano, las semanas de oración son 2 o 3 semanas, porque no van todos los días como nosotros. Como las distancias son largas, van domingos, miércoles, sábados, así es en la semana. Y ella dice que predicaron el primer sábado, pero al segundo sábado la mujer estaba ahí esperándola. Y le dijo: hermana, es que ya tenemos que... No, yo no me voy si no hablo con usted. Entonces a mí me parece muy bonito todo lo que usted está predicando, pero usted no tiene ni idea a mí lo que me tocó. En la casa hay un desgraciado. Ese desgraciado me engañó porque él se la juraba de cristiano y era una porquería. Bebe todos los días, es un borracho corrompido. Y usted me dice que yo tengo que perdonar. Digo: pero hermana, ¿y cómo así? Dijo: mire, esta mañana me hizo una trampa. Puso un niño que yo lo he dejado en la calle 5 días a la semana. Si llega borracho, lo dejo en la calle, que duerma ahí con sol, con agua, con lo que sea. Yo no lo dejo entrar, le tranco la puerta. Pero me hizo una trampa, puso un niño que cuando yo toqué se me metió a la casa. Y entonces, ¿qué hizo usted? Dijo: no, pues yo saqué un bate que tenía y le metí 2 batazos. Lo he tirado. Y entonces, hermano, me vine para la iglesia a orar, hermano, porque yo tenía que venir a orar. Hoy es el día del Señor. Y entonces la señora Quispe dijo que voy a orar y te voy a dar la razón en la conferencia en la tarde. Y ella dijo: el Señor me mostró lo siguiente: vas a llegar a tu casa y vas a hacer una limonada espectacular para el guayabo de tu esposo. Ella dijo: que yo le haga limonada a ese desgraciado, usted está loca. Y dijo: no, y vas a hacer la comida que a él más le gusta. Y cuando él vaya a comer, tú te vas a arrodillar ahí al lado de la cama donde él está y le vas a decir: perdóname porque no he sabido ser la esposa que tú esperabas. Y dijo: que yo le pida perdón encima. No puede ser posible. Y dijo: tú puedes hacer lo que quieras, pero esto es lo que el Señor me muestra. Porque en todas las decisiones te tienes que someter a uno de los 2 espíritus. O te sometes al espíritu de la cobra o te sometes al espíritu de Dios. Pero dice la hermana Quispe que volvió a la siguiente conferencia y vio a la hermana sentada en la misma silla con un señor al lado. Y le preguntó al final de la conferencia: ¿qué pasó? Pues yo, a pesar de todo, voy a hacer lo que usted, y le llevé la limonada a mi esposo. Y mi esposo vio cuando se sentó en la cama todo asustado: ¿qué me va a hacer? No me va a pegar. Entonces no, yo le traje este vaso de limonada. Entonces le dijo: mire, María Victoria, a mí me da pena con usted, tómese un poquito porque usted seguro le echó veneno a eso. Yo la probé. Y dijo: mire, mi amor, yo no. Y bajé y le subí la comida. Y cuando él trajo la comida, el hombre quedó así, dijo: mire, María Victoria, ¿usted es que está en las drogas o algo? ¿Qué le pasa? Entonces dijo: no, mi amor. Y se arrodilló y le pidió perdón. Y el hombre sentado y dijo: es que en la iglesia hay una pareja de esposos que están predicando. Y él le dijo: yo quiero conocer a esas personas que colocaron en usted ese sentimiento. Ese hombre asistió a la iglesia y 8 días después se bautizó en nuestra iglesia. El perdón. Es tan serio este tema, hermanos, que en Mateo 18:23 Jesús da una parábola. Y en esa parábola Jesús dice que había un rey que tenía un siervo que le debía 10,000 talentos. ¿Recuerdan ustedes? Y le dijo: págueme, no tengo para pagarle. Y entonces lo dice: en esa época usted lo echaban preso, pero además le recogían la esposa y los hijos y se los vendían como esclavos. Estando este hombre en la cárcel, dijo que pidió clemencia y el rey dijo: está bien, lo perdono, le voy a hacer afieme, voy a olvidar la deuda. Pero saliendo de la cárcel encontró un hombre que le debía
20 denarios, una miserableza al lado de lo que él debía. Pero dice la parábola que como no le pagó, lo echó preso y le arrastró la esposa y los hijos como siervos. Pero el rey se enteró y le dijo: siervo malvado, ¿por qué yo, habiendo hecho esto contigo, no fuiste capaz de perdonar a tu prójimo? Y fuera de eso dice que lo envía a la cárcel. ¿Saben algo, hermanos? Como no perdonó, su bendición le fue retirada. La perdió, hermanos. ¿Pueden entender esto? Al punto que en Mateo 18:35 Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No nos perdonará. Es un tema extremadamente serio. A los que les gusta ofender, hermanos, el Señor da unas palabras en Mateo 5:21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será inocente. ¿Qué dice ahí? Culpable. Ya hay una sentencia, culpable de juicio. El solo hecho de enojarnos, el ofender a nuestros hermanos, nos hace culpables, hermanos. Así de serio es este tema. Y en Mateo 5, 23 y 24, nuestra lectura bíblica, el Señor lleva esto a otro punto. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si usted viene a la iglesia de redención a orar, a cantar, a ofrendar, si usted, el Señor dice, si usted trae su ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que usted tenga algo contra su hermano, sino que usted dice: oiga, ese hermano cada vez que yo paso me mira visco, hace así, voy a averiguar qué le pasa. Aquí dice: si tú te acuerdas que tu hermano tiene, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a fiemi primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ustedes van a ver ahí: reconcíliate con tu hermano, sea pidiendo perdón o perdonando. A fiemi, dejar ir, dejar salir. Y yo no puedo irme en esta mañana sin decirte esto: que si hoy tomas la decisión de perdonar, o que si hoy tomas la decisión de pedir perdón, hoy mismo tu bendición se va a activar. Hoy mismo tu oración tendrá respuesta. Hoy es un día de reconciliación en el pueblo de Dios. Dios quiere reconciliarse con nosotros, pero tenemos primero que reconciliarnos con nuestro hermano. Hoy es un día en que tú puedes sacar tus bendiciones de canje, porque la verdad es que el único que puede sacar las bendiciones de canje eres tú. Tú eres el único que puede hacerlo. Yo la verdad no sé qué tan dura ha sido la ofensa o la prueba que tú estés viviendo, pero quiero decirte algo: Jesús sí sabe, y Jesús recomienda hacer a fiemi, dejarlo ir. Saben, hermanos, el apóstol más guerrillero que tenía Jesús era Pedro. A Pedro ese evangelio del perdón no le entraba. Pedro decía: no, es que eso no me entra, no. Y en Mateo 18, 21 le dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, ¿no le parece que ya 7 es suficiente? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta ¿cuántas, hermanos? 70 veces 7. No es el número, es que tú tienes que perdonar hasta que sientas que el amor, la gracia, la misericordia de Dios se manifiesta en la persona que te ofendió. Por eso el Señor dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mismo Pedro, hermanos, que ustedes ven ahí, que no estaba de acuerdo, en primera de Pedro 3, 8 y 9 dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases la bendición. Tú y yo fuimos llamados a heredar la bendición. Y yo te invito en esta mañana a que la actives, a que permitas que Dios te bendiga, sea perdonando o pidiendo perdón. Dios les bendiga, hermanos.